el tema número 2, la parte de diseño. Voy a compartir mi escritorio. ¿Ya? Bueno, entramos a la parte de diseño web. Aquí hay varios materiales que tienen que leer. ¿Ya? Eh, Además de las exposiciones que vamos a ver en un momento, que aquí están las dos diapositivas que vamos a ver, ¿ya? Existe dos papers que es bueno tenerlos de lectura, que son los que son base para hacer los diagramas de navegación. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar a estos como base para construir los diagramas de navegación. Entonces, bajo esta información, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase anterior. El funcionamiento, ya lo entendimos, el funcionamiento, ¿ya? Y vamos a reafirmar algunos conceptos para que queden claros. Es decir, vimos que Internet, ¿no es cierto?, es el conjunto total de los sistemas que se comunican. Y la parte de tecnología web es un pedacito de eso. ¿Listo? Entonces, en ese contexto es importante el poder tener claro, digamos, ¿no?, esta parte para poder avanzar, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunos conceptos que quedaron para algunos pendientes, digamos, ¿no? Para otros tal vez esté claro, ¿ya? Entonces, el Internet, ya dijimos, es la superred donde están unidas diferentes lugares geográficamente hablando. Tiene una extensión a nivel mundial por el momento, ¿ya? Y bueno, permite, ¿no es cierto?, permite este tipo de comunicación, un protocolo que ya analizamos, que era TCP/IP. Entonces, el Internet nació como un mecanismo, ¿ya?, que permite, ¿no es cierto?, la comunicación. ¿Cómo nació esto? Ya también lo vimos, ¿no es cierto? Es en realidad un proyecto militar que fue liberado a la parte civil para la parte de comunicación, ¿no? Aún el centro sigue siendo militar, ¿no es cierto? Siguen trabajando. Entonces también, como vimos en la historia, vimos que tuvo un análisis interesante, ¿no?, hasta lograr, digamos, liberar lo que es TCP/IP para la parte civil, ¿ya? Esta es una fotografía de lo que era en el año 97 con respecto a la conectividad. Se suponía que todos los países estaban conectados, ¿no? Pero ese era un análisis en ese momento. No se contemplaba, digamos, la calidad del servicio y demás cosas. No había esas características, ¿ya? Entonces, podemos ver que, por ejemplo, a principios de enero del 2020, se mide ya no por si tienen o llegan a ese país el Internet, sino que lo que están midiendo ahora es el grado de penetración dentro de una sociedad del Internet, ¿ya? Entonces, ese análisis lo hacen a nivel mundial, ¿no es cierto?, para ver los usuarios, la cantidad de usuarios que están conectados sobre algunos de las redes sociales, conectados por internet, ¿no?, y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, de la cantidad de usuarios de teléfonos o la cantidad de teléfonos que existen, ¿no?, se tiene un 67% que usan el Internet. Bueno, esto tenemos hasta enero del 2020, ¿no? Han pasado muchas cosas desde ahí, ¿no es cierto?, desde esa fecha hasta aquí.
Los usuarios de Internet, ¿no? Tenemos una proyección o una penetración del 59% a nivel mundial, ¿no? Y a nivel redes sociales, fíjense que en las redes sociales hay un 49% de usuarios, digamos. Entonces, esos son los porcentajes en cantidad de usuarios que están usando Internet actualmente. Entonces, ¿qué es la web? La web habíamos dicho que es un subconjunto del Internet que utiliza los protocolos que vimos con anterioridad, ¿ya? Pero dependiendo del punto de vista, ¿no? Dependiendo del punto de vista, algunos pueden decir que la web, ¿no? El subconjunto de Internet más conocido, que puede ser una gran base de datos distribuida, correcto. Puede ser una gigantesca red de comunicaciones, puede ser una biblioteca casi infinita, obviamente hay lo que nosotros busquemos, puede ser un foro virtual, un ejemplo de cerebro artificial, un grafo complejo, oportunidades de negocio, un paraíso para el ocio y bueno, para nosotros es una buena aplicación computacional, ¿ya? En ese sentido. Entonces, esa es la web. La web está construida por protocolos que nos permiten de alguna manera interactuar, ¿no es cierto? De manera, dependiendo cómo esté, de manera, ¿cómo se puede decir la palabra? No eficiente porque también tiene problemas la Internet, pero se puede interactuar de una manera aceptable en una comunicación que se requiera en los sistemas. Bueno, gráficamente, si nosotros pudiésemos ver, digamos, las conexiones, ¿no es cierto? Se verían así, o tal vez un poco más complejas. Esta es una fotografía también del año 97, de las comunicaciones que existía, tal vez ahora ya hay más flujo, ¿no es cierto? Hay diferentes sitios en Internet que me pueden dar referencia de el uso del Internet, ¿no? Y si nos damos cuenta, cada vez más personas utilizan el Internet, ¿no? Hay más usuarios, ¿no? Luego de la pandemia, obviamente que el crecimiento que hubo es mucho más alto, ¿no? Entonces tenemos un crecimiento de casi un 7%, ¿no? Que va creciendo sobre el uso de Internet, ¿no? Entonces se mantiene un ritmo muy acelerado del uso del Internet. Cuando decimos Internet, no son varios servicios, pero el servicio más exitoso de Internet es la parte web. Entonces, cuando hablamos de tecnología web, lo que hacemos es hincapié en un conjunto de tecnologías que se unen, ¿no? O un conjunto de protocolos que forman un grupo para denominarlo tecnología web. Están los protocolos, la arquitectura de comunicación tipo cliente-servidor, la seguridad, ¿ya? Y bueno, la parte de potenciación que se pueden hacer tanto a clientes como a la parte de los servidores. Entonces tenemos, ¿no? Cuando hablamos de tecnología web, estamos hablando de protocolos, arquitectura, seguridad y la parte de potenciación web. Entonces, en los protocolos de comunicación, ¿ya? Los más conocidos, bueno, ya lo analizamos, ¿no? Gracias a TCP/IP permite lo que es la comunicación a nivel Internet. Obviamente, la tecnología web usa ese protocolo, pero básicamente utiliza los protocolos, por ejemplo, que son el SMTP, el POP, el HTTP, el FTP y otros protocolos que nos permiten, ¿no es cierto?, de alguna manera un uso importante en lo que son las empresas formalmente constituidas, ¿no? Entonces, nos permite este tipo de
de comunicación. Hay otros protocolos que se utilizan para diferentes formas, ¿no? Pero básicamente esos son los que tenemos en lo que es la parte de protocolos de tecnología web. Entonces, si vemos más o menos el modelo, ¿no es cierto? De esta forma tenemos que TCP/IP es quien soporta todos los protocolos sobre el cual funciona, ¿ya? Al menos lo que es tecnología web, ahí tenemos HTTP, SMTP, POP, FTP, DNS y otros protocolos que me permiten interactuar de una manera formal, digamos, ¿no? y transparente con lo que es empresas, clientes y demás. Bueno, TCP/IP lo han dividido básicamente en 4 pedazos, ¿no es cierto? La ISO dice, tiene otro modelo, pero es un estándar de facto que se utiliza, ¿no? En donde todas las empresas a nivel mundial usan este protocolo. Bueno, cuando hablamos de arquitectura cliente-servidor, siempre nos vamos a dar cuenta que Internet funciona de esa forma, ¿no? Tenemos por un lado los clientes que solicitan algún recurso, solicitan alguna información, ¿no? Son programas que realizan estas peticiones, ¿no? Y por otro lado están los servidores que brindan esta información o estos recursos. Ahora, la comunicación entre el cliente y el servidor obviamente se lleva por protocolos, ¿no es cierto? Protocolos que permiten la comunicación de estos programas con otros programas, porque la parte de los servidores son programas, la parte del cliente son otros programas que entienden, ¿no es cierto?, el lenguaje de comunicación, el protocolo de comunicación que indiquen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones, nos vamos a dar cuenta que, bueno, empezamos nosotros construyendo aplicaciones monocapa, en donde teníamos, por ejemplo, la interfaz de usuario, el negocio y los datos en un solo programa. Eso de alguna forma, bueno, permite realizar aplicaciones sencillas, ¿no es cierto? Pero tienen algunos problemas, ¿no? Problemas en el mantenimiento, hay un problema de seguridad, porque quien diseña la interfaz de usuario, quien diseña la regla de negocio, el acceso a la base de datos, es una sola persona, ¿ya? Y por seguridad, al igual que las recomendaciones de administración, cada actor debe de hacer su propio trabajo, ¿no? Entonces, la aplicación monocapa, que es la que aprendimos a hacer en programación 1 y 2, es eso, ¿no? Básicamente nosotros hacíamos las interfaces, las pantallitas, hacíamos la lógica de negocio y los datos que usábamos para que funcione el programa. Bueno, después pueden cambiar dependiendo del tipo de desarrollo que tienen. Ya puede estar unido la interfaz con el negocio y los datos separados, ¿no? O puede haber una interfaz que consulte reglas de negocio que estén con la base de datos. Entonces, a ese tipo de aplicaciones que tienen separado interfaz en 2 partes, ¿no? Interfaz de usuario más regla de negocio, y aparte los datos, o interfaz de usuario, regla de negocio y datos, ¿no? Entonces se le llaman aplicaciones de 2 capas. Generalmente han de haber desarrollado aplicaciones en donde estén unidas las interfaces de usuario, las pantallas, más las lógicas de accionar de cada pantalla, de cada botón de cada pantalla, y la base de datos debe haber estado separado en un servidor aparte, ¿no? Entonces, ese tipo de modelo también nos enseñaron a desarrollar en sistemas de información y en otras materias. Y por último está la aplicación que se conoce de 3 capas, donde para cada nivel hay un experto que se encarga del desarrollo. En la parte de base de datos hay un gestor de la base de datos que administra todo lo que es seguridad de la base de datos, y lo que nos permiten a nosotros es acceder mediante una cuenta, mediante
el acceso a una base de datos que está relacionada con esa cuenta para que nosotros usemos solo esa cuenta. Si queremos acceder a una base de datos, ¿no es cierto?, que ya tenga información, también el gestor, el administrador de la base de datos será quien nos permita ese acceso a la base de datos. Es decir, no somos propietarios, somos en este caso cliente de la base de datos, ¿no?, que podemos cargar información o podemos leer información. Entonces, hay otro experto en la parte de desarrollo, que es aquí donde se programan, ¿no es cierto?, las reglas de negocio, ¿no? Entonces, aquí son los programadores que tienen que hacer toda la lógica para cumplir el objetivo de la empresa o del sistema o de lo que estén desarrollando. Y está el otro experto que es el diseñador de interfaces gráficas, ¿no es cierto?, que es un personaje que tiene conocimiento del uso eficiente de los colores, el análisis de los colores con respecto al impacto psicológico que pueden tener, los colores que están más relacionados con diferentes edades, digamos, ¿no?, ya sean niños, jóvenes o adultos, el efecto de poder usar una aplicación en el día o en la noche, ¿no?, cómo puede influenciar en el cansancio del usuario final. Entonces, este personaje es el que se encarga de este tipo de diseño, ¿no? Uso de los colores, imágenes, ubicaciones y demás cosas. Entonces, pero nosotros, si bien no tenemos una materia que haga hincapié con respecto al uso de colores, nosotros desarrollamos esto, las interfaces, hoy puede ser de un solo color, como nos enseñaron. No diferenciamos si es niño, si es joven, si es adulto, ¿no?, pero sí hacemos que funcione, ¿no? Entonces aquí hay un espacio que hay que complementar con alguna materia, en algún momento se lo hará en la facultad, pero deberían ser 3 expertos separados, ¿no? Por seguridad también deberían mantenerse los niveles separados. Bueno, y la seguridad en la web. La seguridad es algo muy complejo. Ya, puedes tener maestrías y doctorados en el área de seguridad, si bien se aplica, ¿no es cierto?, con respecto a lo que deberíamos de hacer. Básicamente la seguridad se puede aplicar en los hosts mediante el uso de firewalls, ¿no? Es una de las maneras. Y otro mediante la autenticación. ¿Alguien, por favor, me puede decir qué es un firewall en sus palabras? Active su cámara y lo escuchamos. Unas 2 opiniones con respecto a qué son los firewalls. Vamos, de los 66, así que ya, ahí está Joana, diga. Bueno, a lo que yo entiendo, un firewall es como un conjunto de reglas que está configurado en la red. ¿Me equivoco? Sí. No, está bien, vamos a ver. Lo que no tengo muy claro es de qué parte de la... Sé que hay una configuración de la red, sé que los equipos que están conectados a esa red, pues, bueno, de qué lado está. ¿Hay un servidor? ¿Dónde está esta configuración? Eso es lo que no tengo muy claro. Muy bien, gracias, Joana. ¿Alguien más? Active su cámara, su micrófono y lo escuchamos. Alex. Ahí está. Ahí se ve la cámara. Ya, sí, Ya, el lo estamos escuchando, Alex. firewall es un programa, un software que te controla los accesos de entrada y salida a un sistema operativo, ¿no? Eso lo puede hacer a nivel de protocolo, también TCP, arriba de la capa de transporte en adelante, ¿no? Está bien. Básicamente, empecemos por
en la primera pregunta de su compañera es el poder entender cómo va un firewall. La forma más sencilla de entender un firewall es conocer primero el computador del sistema operativo. Ya, el sistema operativo, lo primero que tenemos que saber es cuántos puertos tiene un sistema operativo, ¿no? ¿O cuántos puertos hay? A ver, ¿alguien que me ayude con eso? 65.535. 65.536, ¿no? Del 0, sí. Sí, ajá, 36. Ya, ahora, es lo mismo, miren, eso es 2 a la 16, algo así, ¿no? 2 a la 16. Es la cantidad de, imagínense una casa con esa cantidad de puertas y ventanas. Puertas, ¿no? Imagínense 65.536 puertas. Esa es la cantidad de puertas que tiene su computadora. Imagínense una casa físicamente. Eso es un puerto. Entonces, si yo sé que mi computador tiene tantos puertos, ¿no es cierto? Yo necesito controlar eso, igual que en la casa. ¿Para qué voy a tener 65.536 puertos abiertos? Entonces lo que tengo que hacer es controlar. ¿Qué hacemos en la casa? Tenemos generalmente un portón pequeño de ingreso y tenemos un portón grande, digamos, ¿no? Para los vehículos. Y puede haber otros ingresos también. Entonces, de toda la capacidad que pueda tener de ingreso, solamente elegimos qué puertas van a ser por las que van a ingresar todos. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí se entiende? Son las puertas que tienen para ingresar a la casa. Lo mismo son los puertos. Ahora, ¿usted cómo elige para qué puertas están abiertas y cerradas? Mediante un firewall, digamos, ¿no? Entonces, el firewall es quien tiene autorizado, ¿no? O usted, como firewall, pega el portón y usted tiene el candado y nadie más entra por ese portón y dice, esta es la puerta y por aquí todos van a ingresar. Entonces, en esa comparación en donde nosotros definimos cuál es la puerta principal de acceso a la casa, eso es lo que hace el firewall. Cerrar todo lo demás y habilitar algún ingreso, o dos ingresos, o lo que ustedes vean conveniente. ¿Ya? Entonces, el firewall abre o cierra un puerto para proteger. Ahora, obviamente, es para proteger al host, es como proteger a la casa, digamos, ¿no? Entonces, siempre va a ser antes del ingreso, antes de que alguien trate de entrar, ahí está el firewall, ¿ya? Es una protección, ¿no? Entonces, el firewall cierra los puertos o los abre en función de la necesidad o de lo que haga el computador. Ahora, la segunda parte de autenticación está igual relacionado con eso. ¿A qué le llaman autenticación? A ver, o autentificación. Alguien que tenga un concepto propio. Autenticar, pues, es como ahí dice que es decir quiénes son, digamos, que el sistema o quien esté ahí, quien pide la autenticación quiere saber quién eres. Ya, ¿otra opinión más? Verificar el usuario, ingeniero. Verificar el usuario. Y si lo casamos con la casa, ¿cuál es la autenticación? ¿Cómo se autentica usted para entrar a su casa? ¿La llave sería? La llave, ¿no? Fíjense que estamos, si comparamos con la casa, para tenerlo clarito, el firewall controla las puertas que van a estar abiertas, ¿no? Pero, ¿no? Cuando una puerta esté permitida el ingreso y salida, ¿no? Yo tendría que autenticarme, ¿no? Quiere decir acreditar quién soy yo. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué se llama usted? Juan Pérez. ¿Cómo sabemos que es Juan Pérez? A ver, si alguien dice Joana Zamorano, dice ahí cuando ella activa su cámara. Pero ¿cómo yo sé que es Joana Zamorano? Pues por la llave por dentro tiene la identificación de la persona. En el caso de nosotros, ¿no es cierto?, los ciudadanos, tenemos un carnet. El carnet es quien dice que soy.
Ya yo puedo decir, soy Juan Pérez. A ver, demuestre que es Juan Pérez. Aquí está mi carnet. Esa es una autenticación. ¿Está bien? Entonces, en el caso de las aplicaciones, por ejemplo, tenemos una puerta abierta y necesito tener algo para autenticarme. Yo puedo autenticarme de la siguiente forma. Algo que tengo, por ejemplo, la llave, el carnet de identidad, ¿no? Puede ser algo que tengo, algo que sé. Algo que sé puede ser un PIN, una contraseña, algo para ingresar. Y lo tercero es algo que soy, ¿no? Entonces, algo que tengo, algo que sé y algo que soy. Cualquiera de esos factores de autenticación se puede aplicar, ¿no? Inclusive, ¿no? Actualmente hay otros tipos de autenticación que te reconocen. Por ejemplo, cuando ustedes fueron a registrarse en la Corte Electoral, utilizan unos reconocimientos, ¿no? Que no son, fíjense, algo que tengo, algo que sé y algo que soy. Ellos nos sacan unos factores, cuando nosotros vamos y nos registramos, ellos nos sacan unos factores. ¿Qué factores creen que nos sacan cuando vamos a registrarnos a la Corte Electoral para poder votar o sufragar? ¿La huella? Uno, la fotografía, ¿no ves? ¿Qué más? Los biométricos. La firma. La fotografía para identificar, te pueden hacer un reconocimiento facial. ¿Qué más? Ya han ido a votar, ¿no ves? Cuando se registraron, ¿qué más hicieron? ¿Le sacaron foto? Toman la huella. Sí, la huella dactilar. Creo que... Se le está cortando la transmisión, ingeniero. Sí, mi internet, disculpen, ya. Lo que decíamos, les escuché un poquito nomás, cuando vamos a la Corte Electoral y nos registramos, nos sacaron una fotografía. ¿Qué factores más? ¿Qué más le hicieron cuando le sacaron foto para poder votar? Y la huella también, ¿no? La huella dactilar. Sí, las huellas dactilares. Bien, ya van. ¿Qué más? Firma, ingeniero. Fíjense que ahí hay un mecanismo que es algo que sé. Yo sé escribir, yo sé mi PIN de mi tarjeta, y en el algo que sé también está, por ejemplo, han visto algunas películas donde según cómo camine, también ellos hacen un reconocimiento, ¿no es cierto? De caminar, de dar pasos perfectos para cumplir la condición de clave de autenticación también, ¿no? Eso tal vez lo vieron en Misión Imposible, creo que era una, y la otra es Niñera a prueba de bala, donde tenía que dar unos pasitos, girar y demás cosas para entrar, para lograr autenticarse, ¿no? Entonces, fíjense que hay diferentes tipos de autenticación. Lo otro es la firma, ¿no? La forma de escritura puede ser un mecanismo de autenticación también, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos con respecto a la autenticación, ¿no? Obviamente, imagínense, el firewall abre o cierra un puerto, pero una vez esté abierto el puerto, yo tengo que cuidar ese puerto con algún mecanismo de autenticación. Bueno, esta es una gráfica. Cuando ustedes buscan en internet firewall, es la primera que les aparece. La pregunta, ¿está bien el mecanismo de seguridad o hay algo que no está bien? El hacker entra de afuera, ahí tengo un firewall, me lo protege, esa PC es la que tiene el firewall, y de ahí todo está protegido adentro. ¿Qué opinan? Claro, ingeniero, porque la idea de un firewall es separar las redes. Activen su Para camarita primero. para que lo veamos todos, ¿ya? Como le decía, ingeniero, la idea del firewall es separar las redes para primero asegurarse que no haya tráfico malicioso y ya luego permitir entrar o salir de...
Ya, está bien esa gráfica, ya. ¿Alguien más? Ingeniero, Yo pienso, ingeniero, que Active su camarita y para que lo veamos todo, ¿ya? ya, Ya, David. bueno, Dale. yo pienso, ingeniero, que en cada computadora también podría tener su propio firewall, su propia configuración de seguridad. Perfecto. ¿Alguien más, Alex? decía que, bueno, el diseño de la red está bien porque el firewall está en un lugar donde solamente por ahí va a entrar todas las peticiones, ¿no?, de Internet. Ya, Entonces, muy eso bien. los protege a los demás equipos, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Yo les voy a dar un dato más para que reacondicionemos nuestro pensamiento, ¿no? Porque es bueno esto de charlar y ver si algo es correcto, enriquece a todo, ya. Según las estadísticas de ataques a nivel mundial que manejan las empresas de seguridad, el 80% de los ataques son internos de nuestros usuarios y solamente el 20% son de las personas, bueno, de los... No, ahí no debería decir hacker, ¿no? El hacker es un experto de seguridad, ético y demás cosas, debería tener otro, ¿no? Otro nombre, pero bueno, generalmente vemos al hacker como alguien malo, digamos, ¿no? No, pero ahora el concepto de hacker es algo ético, ¿no? Hay otros que sacan información y la venden, bueno, que también le denominan hacker, pero ya le han puesto colores, ¿no? Hacker, sombrero rojo, sombrero negro, sombrero blanco, entonces hay diferentes tipos. Ya, entonces yo aquí en esta red estoy protegiendo al 20% de mi amenaza. ¿Qué quiere decir? Que el 80% no estoy protegiéndolo, fíjense. Mis máquinas están conectadas, confiando en la red, ¿no es cierto? Y eso puede ser un problema. Entonces su compañero decía de que se pueden colocar firewalls o inclusive antivirus, ¿no? Antivirus y firewalls en cada equipo, de tal manera que cada equipo esté seguro. Si cada equipo está seguro en una red, yo puedo agarrar y decir de que la red puede estar segura. Les explico por qué. Supongamos que la gráfica es correcta. Yo les voy a dar un ejemplo de ataque. El usuario de la primera máquina, bueno, vamos a darnos nombres ficticios, a Ángel, que está en el primer equipo, le llega un correo, un correíto que dice, por ejemplo, mira la foto de tu corteja, o mira esta foto de algo que le guste, de tu equipo favorito o algo. Ángel va a descargar esa fotografía. En las fotografías, videos, audio o aplicaciones ejecutables se pueden introducir códigos que permitan abrir puertos. ¿Qué quiere decir? Que como Ángel es un usuario válido de mi red, él descargó por el puerto 80 que está permitido, ¿no?, un correo con una imagen, pero esa imagen agarra y él puede también abrir una conexión. Si bien el firewall solamente va a dar permiso para el puerto 80, él puede agarrar y hacer lo mismo, ¿no? El virus, el atacante que creó ese programa, va a hacer que se conecte por el puerto 80 a un servidor del hacker. Y una vez que haya un caminito hasta el servidor del hacker, el hacker puede entrar por ese caminito a mi equipo. Y a partir de ese momento, mi equipo ya no es mi equipo, es del que se lo ganó, del que me mandó la imagen o del que me dice, toma, te lo paso el FIFA 2021, es gratis, instalarlo, y yo lo instalo, tras que lo instalo se pone un troyano, un programa que abre un puerto y se conecta a un servidor atacante, y de ese momento el atacante es dueño de mi máquina y ya yo no soy dueño. Entonces, hay situaciones en las que este diseño no es correcto. Hay que colocar antivirus, ¿no es cierto?, para que cuando yo esté descargando la fotografía, el antivirus tiene un impacto muy importante, porque él analiza el archivo descargado, es más, analiza cuando lo está descargando
y si encuentra una firma de un ataque, una firma de un virus o una firma de un comportamiento, él le va a informar de que hay un problema de malware, que usted va a poder darle permiso en la descarga o para verlo, pero ya es su decisión de usted, pero les está informando de que hay un problema de riesgo de seguridad. Por un lado, cuando estoy con el antivirus. Por otro lado, si estoy con el firewall lo que va a hacer es informarme. Hay firewalls que me informan cuando un programa abre un puerto sin mi permiso, ¿no? Es decir, fíjense, un programa puede abrir un puerto sin mi permiso. Si yo no tengo un buen firewall, ¿no? Es más, si no tengo firewall, nunca voy a saber que un programa abrió un puerto en mi máquina. Pero si tengo un firewall, ¿no es cierto?, de un buen nivel, yo voy a saber de que, por ejemplo, están intentando o salir de mi máquina o entrar a mi máquina. Se puede medir el ataque. Ejemplo de ello, no es por propaganda, pero Kaspersky tiene uno de los mejores firewalls, los más inteligentes. Su antivirus igual, están casados ambos porque vienen, ¿no? Usted ahí ve, se compra, ¿no? El antivirus más el firewall, ese es genial, no entra nada. Usted pone en su red y lo pone, hay un modo que es modo pánico, que si intentan, le dan un ping a su máquina, ya le dice, la IP tanto te está molestando, ¿no? A Satingo saca la firma y todo, ¿no? En modo pánico se pone. Entonces te informa todo lo que pasa en la red, ¿no? Entonces hay herramientas de ese tipo, ¿no? Hay también herramientas libres que pueden hacer el poder detectar movimientos anómalos dentro de una red, ¿ya? Pero aquí hay que mejorarlo, ¿no? Habría que poner firewall y antivirus al servidor y a las PCs. Seguimos entonces. Lo último estaba la parte de la potenciación web. Es decir, ¿a qué le llamamos potenciación? Si nosotros en las clases anteriores vimos de que el primer protocolo que se creó fue el de mensajería, porque obviamente los militares necesitaban comunicarse o mandar un mensaje. Seguramente que los mensajes militares son cifrados con algún nivel de seguridad y demás cosas, pero para los usuarios normales no va cifrado, es texto claro, digamos, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto? Ya sean en los protocolos que hemos visto en SMTP, en POP o en, por ejemplo, HTTP, lo que se transfiere es solamente texto. Y, por ejemplo, la parte web fue creada con el objetivo, quien creó, ¿no es cierto?, el protocolo HTTP, era un profesor de universidad del CERN, que estaba cansado de enviarle a sus estudiantes todos los semestres, tenía que enviarle la guía práctica, las lecturas, los libros, y todo se lo enviaba, ¿no? Por correo todo el tiempo, y dijo, ¿será que no hay alguna forma en que ya no quiero enviar, me cansé de enviarle ya? Y buscó algún programa que según él permitiera publicar y que todos entren sin que él tenga que enviar, solamente él iba a dar permiso y todos los demás iban a entrar, o él iba a dar la dirección URL y le iba a decir, entren aquí, de aquí van a descargar los prácticos, van a descargar las tareas y bueno, cosas por el estilo. Buscó y no encontró, ¿no? Y él es el creador del protocolo HTTP. Entonces él, bajo una necesidad, como no había la aplicación, él creó el servidor, creó el cliente, pero lo que él publicaba era texto. Y lo que los estudiantes veían con el cliente era también texto, que es lo que es HTML, que conocen ustedes, ¿no? Pero eso fue evolucionando, ¿no es cierto? Es decir, ha ido evolucionando. Tanto el servidor como el cliente, ya no, el servidor antes solamente enviaba archivos, texto. Ahora el servidor se ejecuta código, genera consultas y más. Y lo más el cliente igual, ¿no? Ahora ya usa JavaScript, usa otras librerías que permiten mejorar la parte visual y la parte de interacción. Entonces, en la parte del cliente se potencia el HTML con lo que nació, se potencia mediante JavaScript. Apareció un tiempo lo que eran los applets de Java. Por el peso que tienen los applets de Java han quedado obsoletos.
Java para mí es uno de los lenguajes más seguros que existe. Hasta el momento el mecanismo de seguridad no ha sido quebrado. ¿Por qué? Porque Java transforma sus archivos .java a .class y los .class van por un intérprete, ya que ejecuta línea por línea y hace todo, ¿no? A diferencia, no lo ejecuta directamente el sistema operativo como los demás ejecutables. Haces en Pascal un programa, se genera un exe y ese exe lo ejecuta directamente el sistema operativo, ¿no? Y si a ese exe yo le pongo una cadena de virus, entonces esa cadena de virus se carga en la memoria y hago cosas extrañas. Pero en Java, si yo al .class lo abro o al .jar lo abro y abro un .class y le meto código, él se va a dar cuenta de que ese archivo está dañado, no es íntegro y por lo tanto no lo ejecuta, ¿no? Entonces, pero bueno, quedó obsoleto los APs de Java. Después aparecieron una mezcla más para manejar la parte de DOM en HTML, donde ya se mejoró la parte dinámica, entonces había animación y todo eso. Entonces las páginas dejaron de ser estáticas para tener una presentación más interesante. Por ejemplo, hay un sitio, vamos a ver si sigue vigente, es antiguo, pero hay cosas interesantes. Se llama Dynamic HTML. Ya no está en los mejores top, entonces Dynamic. A ver, vamos a ver por ahí. No parece. A ver, aquí Dynamic Drive, creo que es ese. Entonces, es un sitio, por ejemplo, en donde si ustedes quieren darle mejor comportamiento a su página web, pueden descargar código, ¿no? Código JavaScript, obviamente, ¿no? Mezcla con el DOM y demás cosas, en donde puedo usar y mezclarlo en mis aplicaciones. Entonces, ellos dan el código JavaScript, ¿no es cierto?, para que usted lo pueda utilizar y en algún momento todo ese código me sirve, digamos, ¿no? Es decir, yo puedo usarlos en mis aplicaciones de manera sencilla, ¿ya? Entonces hay aplicaciones, por ejemplo, de ahí estábamos viendo un calendario, hay aplicaciones de menús, multinivel, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de aplicaciones en JavaScript que usted puede usarlo después. Vamos a ver si aquí se puede ver. Miren, un menucito sencillo. Yo puedo usarlo eso en mi diseño. Entonces, con el uso de DOM, HTML pues se potenció mucho. ¿No? Ahí está dynamicdrive.com es el sitio. Bueno, entonces, y con eso la parte cliente pues ganó animación y demás cosas, ¿no? Pero también se potenció el cliente. De ser solamente un programa que enviaba archivos a otro cliente, ¿no? Entonces el servidor ya fue cambiando. El servidor fueron apareciendo los lenguajes script que permiten ejecutarse al lado del servidor, ¿no? Por ejemplo, ahí están ASP, PHP, y hay otros más, JSP para servidores. Se crearon los estándares, ¿no?, de envío de información mediante XML, ¿ya? Y otros estándares más que hay, pero eso fue apareciendo. Y siguen apareciendo muchos más elementos que potencian a la parte del servidor, ¿no es cierto? Fíjense que esos son algunos, ahorita las cosas más interesantes que se han potenciado en la parte web. Uno es la parte de la seguridad, es decir, el servidor web puede blindar su comunicación ya mediante algunos módulos que tiene Apache y con eso todo el contenido que gira en torno al protocolo HTTP está encriptado, ¿no? Entonces, se sigue potenciando la comunicación o la parte del servidor. Bueno, básicamente esto es cómo funciona un servidor web.
¿ya? Suponiendo que el usuario solicita una página www.google.com, ¿no? En algún momento, si Google usara PHP, ¿no? Va a ir a buscar esa página, ¿ya? Que está solicitando, va a leer el código de esa página, pero PHP no va a devolver su código, sino que se va a ejecutar y me va a devolver un código HTML, que es el código que voy a recibir en mi navegador. ¿Listo? Entonces, siempre hay una consulta, se ejecuta en el servidor y me da de salida código HTML que va a ser interpretado por el navegador. Bueno, la idea era poder explicarles, ¿no es cierto?, a grandes rasgos lo que es cómo se constituye lo que es la tecnología web, ¿ya? Entonces, pero vamos a seguir viendo. Al salir de esta presentación voy a ir a la siguiente. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la parte de diseño de aplicaciones web. Ustedes en el transcurso de estos 4 años que están en la universidad, los profesores les han enseñado una forma de construir software. ¿Qué forma de construir software le han enseñado, por favor? Desde Sistemas 1, Sistemas 2, Ingeniería de Software 1, Ingeniería de Software 2. ¿Cómo se construye un software? A ver, ¿alguien puede hacernos recuerdo? ¿Se refiere, ingeniero, a la metodología que se ocupa, a todo eso? Sí. En sistema de información 1 es donde se avanza eso del tema de metodologías y más que todo se aplica el PUT, el proceso unificado. Y se sigue todo los flujos de trabajo que tiene, ¿no? El proceso unificado, que es análisis, diseño, implementación y pruebas. Cada uno de estos tiene por dentro sus, ¿cómo lo digo? Ciclos, no sé cómo decirlo, que son requisitos, análisis y lo demás. Ya. Lo que nos enseñaron en este tiempo es una forma de construir software, ya que está casado con un tipo de metodología que es la metodología en cascada, generalmente, en donde cada ciclo tiene su proceso, ¿no es cierto? Bueno, hay otras metodologías que permiten trabajar y si bien es otra de las formas de agilizar la producción de software en ciclos más cortos, quiere decir que todos los diagramas que ustedes vieron en el proceso unificado siguen siendo válidos. Nosotros con Miguel, ¿quién más está controlando? Y Angélica, cuando hacen su seminario de grado, bueno, hacen un proyectito, ¿no es cierto? Y ese proyectito nos lo presentan y lo defienden ya para terminar su seminario de grado. Pero algunos dicen, no, estamos usando XP, digamos, ¿no? Algún y nos los presentan sin ningún diagrama, sin ninguna base de datos, y nosotros lo rechazamos. ¿Por qué? Porque la forma de aplicar equipos y manejar equipos no tiene nada que ver en la forma de construir software. Entonces, los diagramas son estándares que manejan a nivel mundial, que como yo siempre le digo a los chicos de programación 1, que le va a entender un chino, un ruso, no solamente necesitan ver los diagramas para entender cómo se va a resolver el problema. Pero si no hay diagramas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar de ingeniero a ingeniero si no hay un diagrama que me indique qué es lo que ha hecho usted? No puedo, digamos, ¿no? La parte ingenieril, la parte de diseño es obligatorio, independientemente si usted trabaja con Scrum y demás.
No, no, señora, usted tiene que diseñar una base de datos, sí, ¿no? Orientarlos a los diagramas de interacción, sí, ¿no? Pero no puede agarrar y obviar, digamos, no, es que en cada ciclo hacemos y el documento final, y cuando venga alguien y quiera documentar, y cuando venga alguien y quiera hacer mantenimiento y usted no esté, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, esos problemas, miren, hemos tenido en todingo los seminarios de grado, es la misma pelea. Como nosotros no somos profesores de seminario de grado, porque no nos permite la universidad, que ni Miguel, ninguno, digamos, ¿no? Todos llegamos a ese punto, pero... ¿no? Entonces, bueno, Miguel, Rolando, Angélica tienen empresas que construyen software, ¿no? Y ellos con esa experiencia es lo que nos dicen, no, se necesitan los diagramas independientemente, ¿no? Porque son de cumplimiento de ingeniería, porque el test de diagramas se lo puede dar a un programador para que los haga. Bueno, la idea de las aplicaciones web igual, mantenemos el proceso que aprendieron, el proceso unificado de desarrollo, pero vamos a agregar algunos diagramas. En este nivel yo sé que hay estudiantes que son de la carrera de redes, que hace 2 semestres, ¿no? Por lo menos que no están programando, no se hagan problemas con eso. Los diagramas, ¿no es cierto?, no son difíciles de hacer, cumplen un objetivo y sirven para algo. Ya así que vamos a tratar de explicar esta parte, ¿no? Y si tienen duda, consulten. Bueno, ya hablamos del Internet, ¿no? Las aplicaciones web utilizan un conjunto de protocolos que empieza del DNS, SMTP, POP, HTTP y protocolos de base de datos. Cuando nos piden hacer una documentación, por ejemplo, como nos han enseñado que todo está orientado a los casos de uso, ¿ya? Entonces ellos nos dicen, tiene que haber un análisis de requerimiento donde levantamos la información, ¿no es cierto?, del sistema que estamos o vamos a hacer. Vamos viendo también un análisis de la parte del sistema, ¿ya? Hacemos un diseño, una solución y luego lo implementamos en el lenguaje que veamos conveniente. Fíjense que los primeros 3 pasos no interesa en qué usted lo va a implementar. Son diagramas, son estructuras, son gráficos estándares que todos van a intentar o entender. Y cuando usted ya lo quiere implementar, usted elige, pues, en qué implementarlo, ¿no? Usted lo elige si lo va a hacer en Pascal, en C++, en PHP, o por último, usted elige si lo va a hacer usando tecnologías web, tecnologías de correo electrónico, ¿no? Pero básicamente lo que nos interesa es hasta el punto 3, hasta el diseño, ¿no? Porque la codificación puede variar. Yo como ingeniero trabajo hasta el 3er nivel, y el 4º nivel agarro a una persona especialista, si quiero hacerlo en Pascal, que lo haga en Pascal. Le paso los diagramas y él tiene que transformarlo en una aplicación en Pascal, ¿no? O que es una aplicación en C++, que lo programe en C++ porque así lo quiero, digamos, ¿no? Es decir, pero el diseño ya está hecho. Ya. De que ahora, ¿cómo lo hagan? No, bueno, es la etapa final, digamos, ¿no? Pero la parte ingenieril ya está hecha, que es lo importante, ¿no? Y muchas veces se olvidan de la parte ingenieril y se pasan a implementación y de la implementación quieren sacar el diagrama hacia atrás y es un desastre, digamos, ¿no? Nada es coherente. Con una simple inspección uno ve que el código no es coherente con el diagrama. Y es ahí donde se los agarran y en las defensas se los revuelca y después le agarran y se le dice de nuevo, dentro de un mes vuelve a defender, ¿no? Es decir, porque no hay coherencia entre el diseño y la aplicación, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo algunos de los diagramas que son más utilizados, que debe de tener las aplicaciones que vamos a hacer, ¿ya? Los programas que vamos a hacer, o los proyectos que vamos a hacer. Entonces, en la parte de análisis de requerimientos, lo esencial es primero obtener una lista de los requerimientos principales, ¿ya? Esa lista que puede darla la empresa o puede darlo el profesor en el caso que le diga hágame un sistema de tal cosa, tiene que pasarle la lista de los requerimientos.
nosotros debemos de agrupar esa lista de requerimientos en subsistemas para una mejor organización, ¿no es cierto? Luego creamos un modelo de negocio, un modelo de dominio inicial, ¿ya? Y vamos describiendo cada caso de uso, ¿ya? Entonces, estos tres, ¿no es cierto?, instrumentos que permiten de alguna manera cubrir la parte de análisis de requerimientos es necesario, ¿ya? Entonces, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. La lista de requerimientos es así de sencillo, ¿no? Les dice qué es lo que quieren, describen aproximadamente qué va a hacer cada uno de ellos, cada requerimiento, ¿ya? Y bueno, ya ahí se define la importancia, si va a ser implementado o no va a ser implementado, si va a ser pospuesto, cosas por el estilo, ¿no? Pero es una simple lista. Entonces, yo voy a la empresa, charlo, veo las necesidades y son más o menos esas necesidades la lista de requerimientos. Después vamos a buscarle un modelo de negocio, ¿no? Un modelo de negocio es una representación, ¿no es cierto?, que se puede dar con respecto a los actores que pueden interactuar y todos esos requerimientos que vimos y los agrupamos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma todo eso, las necesidades que tengan, yo puedo ubicarlos según los actores, ¿no? Y ver qué actores pueden hacer qué acciones, ¿no? Que luego me van a ayudar, esto me están ayudando a entender el negocio. El modelo de dominio inicial es aquel que contiene, por ejemplo, las referencias iniciales de lo que va a ser la información persistente. ¿Qué es la información persistente? La base de datos. Es decir, tras que yo conocí como los requerimientos del sistema, yo me imagino las tablas y las identidades que van a haber y demás cosas. Entonces, y creo, ¿ya? Entonces, creo con la primera información de conocimiento de la empresa. Este dominio inicial va a cambiar hasta el dominio final. Pueden ser que muchas de estas tablas, ¿no es cierto?, que tengo, entidades que tengo, se fusionen, se dividan, pueden pasar muchas cosas. Pero la idea básica es esta. La idea básica es esa. Con el tiempo de los otros análisis, en el análisis, en el diseño, ¿puede ir cambiando? Sí, puede cambiar, ¿ya? No es necesariamente lo mismo esto con el dominio final, ¿ya? Va a ir cambiando. Bueno, los casos de uso. Los casos de uso se van describiendo mediante un nombre, quiénes participan, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Las condiciones que deben ejecutarse, es decir, por ejemplo, si yo quiero sacar una lista de algo, alguna precondición puede ser de que esté logueado, ¿ya? Entonces hay un flujo principal, hay flujos alternativos y siempre pueden haber problemas de excepción, ¿no? Entonces, aquí también he visto que todos los sistemas son perfectos, no tienen excepciones y en realidad todos los sistemas deberían tener excepciones porque todos pueden tener fallas, digamos. Por ejemplo, cuando está procesando algo y falta un parámetro, no sigue ningún flujo, ni el flujo principal, ni el subflujo, sino sigue una excepción. Y esa excepción tiene que ser controlada para que la aplicación no me salga una pantalla de error, ni una pantalla azul, o una pantalla en donde me indique que hay problemas, digamos, ¿no? Entonces, ahí se maneja la excepción. En vez que salga esa pantalla que dice error, yo tengo que detectar el error, capturar el error y decir, mire, usted tiene el problema en esta parte, ¿no? Es decir, ese es el detalle que tienen que tener los casos de uso y la mayoría he visto que no lo describe, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en tales situaciones? Por lo tanto, si las excepciones no son descritas, tampoco son programadas, ¿no? Es decir, si el programador no ve excepciones, no va a programar nada, porque usted no le está diciendo, tenga cuidado con esto otro, o haga, ¿no? Estas situaciones son peligrosas, así que tenga cuidado. Si no está nada escrito ahí, el programador no va a hacer nada, pues, ¿no? Va a seguir el flujo principal y los subflujos, ¿no?
Bueno, luego de que hemos hecho el análisis del requerimiento, pasamos el análisis del sistema, ¿no? Entonces, ahí toda esa información, todos los requerimientos que hemos puesto, los agrupamos, ¿ya? Y para agrupar, identificamos los paquetes, se llaman, ¿no? Es decir, dentro de una empresa, si usted está haciendo un sistema y va a ser un sistema integral, digamos, ¿no? Para la empresa, entonces usted va a detectar un paquete que es de contabilidad, va a ver otro paquete, otro subsistema que forme parte, por ejemplo, inventarios, no sé, presupuesto, ingresos, egresos, etcétera, ¿no? Entonces vamos identificando de esa forma. Bueno, también, ¿no? Vamos describiendo qué es lo que hace cada uno de ellos. Podemos hacer una eclosión de los casos de uso esta vez a nivel análisis. Si bien en el nivel de requerimiento podemos tener algunos casos de uso, aquí podemos explotar, ¿no? Si el caso de uso es realmente complicado, hay que explotarlo a un siguiente nivel. Los casos de uso a nivel análisis, ¿cómo se refuerzan? Es decir, el análisis del sistema, yo tengo un caso de uso, pero, ¿no? Tengo que apoyarlos con un diagrama de clases y diagrama de colaboración. En el nivel análisis, fíjense que ahí me aparecen dos diagramas. Diagramas de clase y diagramas de colaboración, ¿no? Es decir, si bien los casos de uso están, ¿no es cierto?, descritos, yo necesito apoyarlos, la forma, mediante estos dos diagramas. Bueno, ya de ahí vemos la identificación de las responsabilidades, ¿no? Y con eso terminamos la parte del análisis del sistema. Entonces vemos los paquetes, ¿no? Fíjense que el sistema lo vemos como un paquete grande y los módulos o subsistemas lo vemos de esa forma, ¿no? Como paquetes donde van a tener información relacionada al quehacer. Por ejemplo, aquí solamente gestionaremos los usuarios. Aquí gestionaremos solo los materiales bibliográficos y este será solamente el módulo de consultas y reservas, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, ¿no? Entonces, cada uno tiene un ámbito diferente de construcción y de ahí ya se trabaja mediante algunas consultas. Los diagramas de caso de uso, obviamente aquí a este nivel eclosionan. Antes teníamos un diagrama genérico de la aplicación. Ahora podemos entrar y describir en otro nivel, ¿no?, el subsistema mediante casos de uso. ¿Qué es lo que hace cada uno de esos actores con respecto a los casos de uso que me pide el cliente, ¿no? O los casos de uso que tal vez el cliente me pide, pero que yo encuentro otros que se necesitan para ejecutar, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un administrador usuario y que el bibliotecario es quien administra los usuarios, ¿no?, yo detecto que para que se pueda administrar usuario tiene que haber hecho el login. Y si no hace el login, no va a poder hacer nada de eso, ¿no? Y en varios casos puede suceder el mismo requerimiento. El cliente no ve esa situación, entonces hay casos de uso que van a salir en función de la necesidad. Bueno, los diagramas de clase entonces se van ampliando, es decir, este diagrama de clases que antes solamente tenía el actor, el formulario, el gestor y unas tablitas, solamente eran unas tablitas, ahora estas tablas, ¿no es cierto?, ya tienen los datos que va a contener, ¿no? Es decir, vamos viendo el almacenamiento, las entidades se van describiendo qué campo van a tener estas tablas, ¿ya? Las vamos describiendo, ¿ya? No sabemos cómo va a ser el negocio, ni sabemos cómo va a ser la pantalla, ¿está bien? Los diagramas de colaboración, los que apoyan al diagrama de clase. Entonces ahí vemos cómo van a interactuar en cada solicitud. Fíjense que el actor se comunica con una interfaz, la interfaz manda información al gestor o al negocio, el negocio se conecta con las entidades o con las tablas o con la base de datos que vemos aquí, ellas nos devuelven información y si la información es válida nos devuelven un resultado. Entonces
ahí va reforzando la parte del diagrama de clase con un diagrama de colaboración. Y bueno, ahí también puede ir el diagrama de secuencia, ¿no? Bueno, pasamos a la etapa 3, la parte del diseño de sistema, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el mecanismo de comunicación, ¿ya?, que van a tener los paquetes. Vamos a ver la forma de implementación en el diagrama de pliegue. El diagrama de caso de uso ya un poco más extendido, ya se puede reforzar con la descripción de cómo va a ser la interfaz, cómo va a ser la lógica y las tablas ya con los tipos de datos que tenga la tabla. Esto va a generarme un modelo de dominio final. Cada vez que los diagramas de caso de uso yo voy completando, mi modelo de dominio va completándose también, ¿ya? El modelo de dominio final me va a generar un modelo lógico de base de datos, ¿no? Tengo que normalizar, tengo que cumplir todo lo que me enseñaron con respecto a lo que es base de datos, ¿no?, para tener. Y por último, en ese proceso vienen los diagramas de navegación. ¿Qué son los diagramas de navegación? Son las formas en que el usuario interactúa en un sitio. ¿Listo? Generalmente, si no hay este diagrama, no se revisa el proyecto cuando estamos hablando de aplicaciones web, porque una aplicación normal no tiene diagramas de navegación. Solo las aplicaciones web tienen diagramas de navegación. Entonces, los diagramas de navegación pueden conocerse de dos formas. A nosotros nos dijeron, los diagramas son por casos de uso. Bueno, sería, ¿no es cierto?, por ejemplo, por unidades semánticas de navegación. Pero también podemos integrar de manera completa lo que hace un actor. Y a esto se le llama las formas de navegación. Es decir, yo tengo un actor persona que todas las acciones que él pueda hacer las podemos describir en una forma de navegación. Entonces, una forma de navegación está constituido por los diagramas de navegación de caso de uso, digamos, de cada caso de uso que tuviera. Es decir, una forma de navegación tiene un conjunto de unidades semánticas de navegación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿no?, esto es necesario. Y bueno, y el diseño de pantallas, que es común. Entonces, ¿a qué le llaman interfaces? En interfaces y pantalla hay que diferenciarlo, ¿no? Cuando hacemos la teoría de sistemas nos dice que, ¿no?, que los sistemas tienen que tener alta cohesión y bajo acoplamiento. El concepto de alta cohesión y bajo acoplamiento aplica aquí. Alta cohesión quiere decir que todo lo relacionado con usuarios va a estar aquí, ¿no? Va a estar aquí. Y, por ejemplo, si alguien quiere manejar algo de los usuarios, va a ser mediante una interfaz. Entonces, explico. El módulo de material bibliográfico, por ejemplo, solamente va a registrar los libros, todo lo que tenga que registrar, ¿no?, libros, CD, videos y demás. Si el módulo material bibliográfico quiere consultar un dato de un usuario, él no puede conectarse directamente a la tabla porque estaría rompiendo el principio del sistema. Alta cohesión y bajo acoplamiento. Si desde aquí yo consulto a la base de datos directamente a la tabla usuario, entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy aplicando alta cohesión porque me estoy metiendo con cosas de otro módulo. Y la idea de la alta cohesión es concentrar todas las acciones del material bibliográfico en un módulo, todo lo de usuarios en otro módulo, todo lo de consultas y reservas en otro módulo. Y si mi módulo por alguna razón necesita datos de personas, que haya una interfaz, imagínense como un servicio en el cual yo le paso el código y ellos me devuelven como un servicio los datos de la persona. ¿Está bien? No me conecto a la base de datos, estoy consultando ¿no es cierto?, a una parte del sistema de usuario, del subsistema.
Y esa parte del subsistema puede ser un servicio que tiene. Yo le paso un código y me devuelve un dato, ¿ya? Por un lado. Imagínense que es en la parte de consultas y reservas. En este caso, si es consultas y reservas, por ejemplo, ¿no? Lo que tendríamos que realizar es lo siguiente. El módulo de consultas necesita, para empezar, ¿no? Los datos del usuario. Pero el módulo de consulta no necesita conectarse a la tabla usuario, no. Estaría de nuevo faltando a la definición, ¿no es cierto?, de los sistemas, a alta cohesión, bajo acoplamiento. Entonces, el módulo de sistema tiene que buscarse una interfaz, un servicio que le brinde este otro submódulo, en donde le pase el código y le devuelva los datos del usuario. Lo mismo de aquí, cuando haga consulta de un libro, quien maneja el material bibliográfico es este módulo. Por lo tanto, este módulo va a hacer consulta a otra interfaz que solamente me devuelve o me va a devolver la parte de, del dato del libro o del material que yo estoy consultando. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, más o menos, a eso se le llama interfaz. Yo sé que programar esto es difícil, ¿no? Es mejor desde aquí hacer un select a la tabla de usuario, pero no estamos haciendo lo que nos enseñaron en sistemas de información. No estamos cumpliendo. Entonces, es mejor preparar unos servicios en cada módulo para poder brindar mediante esos servicios la información que los otros submódulos piden. Por seguridad es lo mejor, ¿no? Si me hablan de seguridad, pucha, eso es lo ideal. Viene la recomendación desde la teoría del sistema, pero en la implementación los programadores se olvidan esta teoría y se conectan a todas las tablas, digamos, ¿no? Desde el módulo de compras se conectan a todas las tablas y un desastre total, digamos, ¿no? No están cumpliendo nada de lo que... Bueno, son programadores, ¿no? El ingeniero piensa distinto, digamos, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Ustedes tienen que tenerlo muy claro que cada módulo que hagan tienen que tener una interfaz de servicio por donde va a brindar información de lo que él maneja. ¿Está bien? Bueno, un diagrama de despliegue es donde yo más o menos posiciono dónde van a estar cada parte del software y cómo va a ser la interacción de ese software, ¿no? Generalmente describimos dónde va a estar la base de datos, el servidor web, los clientes, ¿no? La forma de interconexión va a ser mediante una red LAN, una red WAN, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de poder ver. Aquí se puede enriquecer esto. Si todos van en un solo, por ejemplo, yo puedo haber puesto aquí el servidor web y el gestor de datos, pero aquí tengo que ir indicando ya, como he puesto dos servidores en un mismo sitio, tengo que indicar el protocolo HTTP que va a ir hacia los clientes y el protocolo de base de datos y va a interactuar, ¿no? Entonces, si uso protocolo SMTP POP, entonces tengo que también tratar de representar porque mientras más completo sea la información, aquí me está dando una idea de que es todo TCP/IP correcto, pero si yo quiero ser más explícito, yo puedo poner inclusive el protocolo, cómo se mueve ese protocolo a través de los flujos. Aquí hay un diagrama de clases, pero esta vez a nivel diseño. Fíjense que el actor se conecta a una interfaz, la interfaz ya está completamente, es decir, se puede saber que es una página web, client page, a un formulario login. Esa página tiene una protección para que no vean el código posiblemente. El formulario tiene, por ejemplo, login y password dentro de la página y tiene un botón ingresar. Entonces, esa es la pantalla, ¿no es cierto? Luego viene la parte del gestor. Ahora sí, el gestor recibe como parámetro, fíjense, tiene unas variables internas, login y password y el módulo. Entonces, y tiene unos comportamientos, verificar datos, obtener datos, etcétera, etcétera, que seguramente cada uno de estos es una consulta a estas tablas que están alrededor, ¿no? Posiblemente sea, como es el negocio, aquí yo tengo varios procesos para sacar información de estas tablas, ¿no? De estas
entidades que tengo, ¿ya? Entonces, aquí ya está completo. Fíjense que esto es lo que revisa el programador. Esto es la guía del programador. El programador sabe qué campos tiene la base de datos. El programador sabe qué atributos va a tener ese gestor, qué comportamiento va a tener ese gestor, ¿no? Y en la parte de la pantalla, de la interfaz de usuario, ¿no? Fíjense que también le dice, ¿no? Va a tener un login, va a tener un password y un botón ingresar. Va a estar protegida la página. Entonces el programador saca mucha información de este diagrama, ¿no? Entonces es uno de los diagramas más consultados, ¿no? Que es lo que, no, hay gente que hace al revés, lo programa y después quiere llegar a este diagrama, y es ahí donde los diagramas son incoherentes, ¿ya? Entonces, hay que aprender, si bien en todo este tiempo no estaba haciéndolo al revés, del programa, yo hago el programa, otro hace el documento, está mal eso, ¿no? Ahora tienen que todos sentarse a hacer los diagramas, pensar los tres del grupo cuál es el mejor diseño y que programe el que quiere, digamos, ¿no? El que le guste programar, pero que se consensúe el diseño de los diagramas. ¿Está bien? Esa es la forma de hacer. Porque tres pensamientos de un diagrama va a ser mucho más óptimo que uno solo lo haga, ¿no? Yo he visto que el problema es, uno se pone a programar, otro hace el documento, otro hace el diagrama, y cuando yo les pregunto, entre ellos no hay coherencia, ¿no? Y este diagrama, ¿por qué es esto, no? ¿Y dónde está en el código para programar? O entre diagramas en el documento no hay coherencia. Fíjense que este diagrama se lo estoy mostrando 3 veces. Análisis, diseño, ¿no? Y uno más anterior. 3 veces se lo estoy. Entonces yo lo puedo ver en 3 etapas el diagrama de clase. El diagrama de clase lo puedo ver el actor, el simbolito de interfaz, el simbolito de gestor y un símbolo un simbolito de una tabla, y luego puedo ir viéndolo el actor, la interfaz, el gestor y las tablas, y ahora ya lo he visto, fíjense, desarrollado la interfaz, el gestor y la base de datos ya más completa con los tipos de datos y demás. Bueno, el diagrama de dominio final es el resultado, ¿no es cierto? Es de aquí donde van a sacar el diseño de la base de datos, la relación de 1 a 1, de n a n y demás, ¿no? Entonces, este es importante porque si no hay este diagrama y me presentan ustedes, por ejemplo, todo lo que es el SQL y demás cosas, no sirve. Este diagrama es el que me permite construir lo demás. Si yo no tengo este diagrama, olvídense, digamos, ¿no es cierto? Este es el diagrama que me permite, ¿no es cierto?, formalizar, fíjense, ahí están las relaciones de 1 a n, la construcción, todo lo demás empieza de aquí, ¿no? Inclusive no es necesario que me muestren el SQL, digamos, ¿no? Porque desde aquí uno puede saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Este es el diagrama que se revisa y de aquí se pregunta, no, muéstreme su base de datos. Veamos, tal campo es de tal tipo, muéstremelo, ¿no? Veamos, esta base de datos tiene 5 campos, muéstreme esos 5 campos. Tiene los mismos nombres, porque aquí dice que tal campo se llama A, el campo se llama B, el campo... Tienen que ser los mismos en la tabla, en la base de datos. Entonces, de aquí es donde se hace una revisión fuerte en lo que es la coherencia entre el documento y la implementación. Bueno, los diagramas de navegación, en la parte de los diagramas de navegación habíamos dicho que hay 2 diagramas de navegación. Uno es la parte de por casos de uso y el otro es por actor. Entonces, por caso de uso, cada caso de uso yo puedo representar cómo interactúa el usuario en cada caso de uso. Pero puedo hacer algo que se entienda un poquito más, que es el que interactúa, toda la interacción que hace un actor en el sistema, ¿no? Entonces, hay esas dos formas de representar los diagramas de navegación. Bueno, hasta ahí alguna consulta. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Active su cámara para que lo veamos, por favor. Marcelo. Tenía una duda sobre los casos de uso. En el análisis de Ya. requerimientos, sistema, y luego el análisis sistema y diseño sistema, se ha visto en los 3 casos de uso, Ese es como ¿cómo te puedo decir?
una actualización de uno tras de otro. Eso Correcto. quería saber. Correcto. Eso es lo que Como pasa. si yo estuviese modificando y modificando, viendo cuál es el correcto, por decir, el más bueno. Claro. Lo que pasa es que son diferentes etapas de lo que ves, ¿no? El último diagrama de clase lo hemos visto ya en el diseño final. El anterior lo vimos en el análisis, ¿no es cierto? Y el anterior lo vimos, entonces lo estamos viendo en diferentes etapas. Es que tenía la duda si es que de los análisis y requerimientos, eso usted dijo que se lo saca la empresa, pero se va poniendo los primeros datos de ahí, ¿no? Y luego el análisis del sistema sería como una revisión, por decirlo, en base al análisis de requerimiento. Más o menos. Sí, lo que pasa es que el análisis de requerimiento, tú puedes tener tu propia metodología para hacer el análisis de requerimiento, pero la idea básica de esa primera etapa es tener la información de la empresa, ¿no? Es decir, qué ellos requieren. Entonces, la idea es, tú lo puedes hacer mediante entrevista, esta información lo puedes obtener de diferentes formas. Aquí lo que yo le estoy pidiendo es qué diagramas o qué, ¿cómo se dice? ¿Qué elementos tiene que tener en análisis de requerimientos? Necesitamos 5, ¿no? En el otro análisis necesitamos otro, ¿no? Entonces, la idea es que al menos tengan estos elementos de cumplimiento. Tiene que cumplir cada uno de esas Exacto, características. tienes que tener en tu documentación tu lista, vas a agrupar en subsistema, tu modelo de negocio inicial y describir cada caso de uso. Con eso ya hiciste el documento, la primera parte. Sí. Y otra parte tenía de los diagramas de navegación. ¿A qué se refería la unidad semántica de navegación? Y la otra que decía forma de navegación, que eso lo entendí más o menos, la manera de cómo el usuario final va a tratar de, o bueno, lo va a entender en primer criterio más o menos. Así lo entendí. Ya, aquí en la parte, la unidad semántica de navegación está relacionada al cómo es lo que están haciendo. A ver, casado con lo que han aprendido en el PUP, serían los casos de uso, ¿no? Entonces, y la forma de navegación sería la parte de la integración de todas ellas. ¿Ya? Entonces vas a tener uno que son las unidades y otro es la forma integral. O los casos de uso del diagrama separadito, y luego vas a tener uno donde une todos los casos de uso, pero relacionados con los diagramas de navegación. Y el diseño de pantalla sería el diseño final de cómo se va a ver. Sí, las pantallitas que ustedes quieren y cómo van a mostrar, cómo quieren que se vea su sistema, ¿no? Gracias. Eso era mi... Ya, muy bien, Marcelo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Ingeniero, ahí se refiere en la unidad semántica de navegación propiamente del caso de uso, ¿verdad? O sea, la navegación va a tener, pero solamente interactuando con ese caso de uso, y ya la forma de navegación, la integración de todo el funcionamiento de cada caso de uso. Así es, de esta forma más o menos. A ver, voy a tratar de mostrar. Creo que era la última. Ese Esta, sería la unidad semántica de navegación, ¿verdad? La unidad semántica de navegación es este pedacito de aquí. Ya. Cada pedacito es un caso de uso, ¿no? Podemos verlo aquí, el caso de uso es consulta. Así se hace una consulta en este segmento, ¿ya? Entonces, cada uno de estos es un caso de uso, ya que son las unidades semánticas, y luego ya el WON es la integración total, ¿ya? Entonces, aquí están las unidades semánticas y la integración. La integración viene desde el actor. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Fíjense, desde que el actor da un clic, se loguea, y sale un menú, y cada menú es un caso de uso que tiene que ejecutar, entonces se ve de esa forma. Ok. Sí, se comprende. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta más? Dijo que los diagramas de navegación son cruciales cuando se trata de sistemas web, ¿verdad? Correcto.
Y si obligatorio. estaríamos hablando de una aplicación móvil, No, porque es una aplicación tipo cliente-servidor, ¿no? Donde tenés tu interfaz y tenés tu negocio juntos. Entonces estamos hablando de algo de dos capas, ¿ya? Y la base de datos puede estar abajo, pero en estos sistemas web son separados y es ahí donde necesitamos la interacción para detectar la separación entre la página cliente y la página servidor y cómo interactúan esos datos. En el otro es transparente porque están en la misma cápsula, presentación y negocio. ok. Gracias, ingeniero. Bien, muy bien. ¿Alguna consultita más? Rudy. Buenas noches, ingeniero. Tengo una duda. Sí. Lo que estaba explicando sobre el bajo acoplamiento y el alta cohesión, usted decía que en cada subsistema tenía que interactuarse mediante una interfase. ¿Y qué pasa, digamos, con ese ejemplo, gestión de usuarios, con un reporte, digamos, en ventas con usuarios y cómo podría interactuar a la base de datos con relación con un motor de base de datos relacional, digamos, una base de datos con los usuarios y ventas, y ahí estaríamos involucrando tablas, ¿no? Entrometiéndonos en un subsistema ajeno, ¿no? Exacto. Bueno, o sería recomendable hacer la consulta un poco más pesada y con tal de respetar el bajo acoplamiento y la adhesión. Se debería de respetar, ¿no? Porque es una teoría de sistema, es decir, nos han enseñado eso desde lo primero, solamente que cuando se llega a programar es más moroso cumplir, ¿no es cierto?, esa normativa. Por ejemplo, si tú necesitas sacar un reporte, no sé, a ver, querés sacar, inclusive aquí podría haber un módulo de reportes, ¿no ves? Un módulo adicional de reportes en donde, por ejemplo, solicite, ¿no?, el listado de los usuarios mediante un servicio. Es decir, él no va a hacer un select a la base de datos, sino le va a decir, aquí que tenga un servicio para obtener, listar usuarios, le devuelve. Listar material. Si yo listo los materiales, puedo cruzar, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que tener un negocio propio de reporte. Aquí. Ahora, lo que generalmente uno hace es pues, sacarlo todo de la base de datos porque es más facilito. ¿Ya? Pero por la seguridad de la información debería pedir información a cada subsistema que tiene el sistema. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alex? Ingeniero, una pregunta. Con respecto al proyecto, ¿qué tamaño tiene que ser el alcance, no? ¿O cuántos serían los casos de uso mínimo que debería tener, digamos? Ya, con respecto, seguramente si están buscando en una empresa, por lo menos son 8 casos de uso formales que deberían tener, ¿no es cierto? Por ahí, a ver, gestionar usuarios, gestionar productos, gestionar inventario, gestionar, no sé, empresas, no, por lo menos 8 relacionados a gestión. Ahora, si yo estoy haciendo para una empresa, ustedes si han encontrado 16 casos de uso, me lo pasan, yo lo voy a revisar y le voy a decir, de estos 16, me van a hacer estos 8 para presentarme. Ustedes saben que hay que hacerlo los 16 porque hay que presentar la empresa, pero para revisar yo les voy a pedir, yo les voy a decir, estos casos de uso, por favor, va a ser para presentación. Ya, entonces, si están haciendo un sistemita para una empresa afuera, ustedes recolecten todos los casos de uso, me lo pasan, yo voy a elegir los 8 que considere más importantes para que ustedes lo implementen esos 8 y lo defiendan. Ya. Una consulta más. Recordaba que decía que quería que lo hagamos en HTML puro. Van a ser 2 proyectos. Sin El uso de primer frameworks proyecto va a como ser... Angular.
No, el primer proyecto va a ser, vamos a hacer todos los diagramas y se va a implementar vía correo electrónico. El primer proyecto y el segundo proyecto van a haber dos formas de hacer en el segundo proyecto. Si bien es vía web, yo puedo implementar usando 3 capas o usando MVC. Ok. Eso era, bien, gracias. Ya, muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta más? Era una consulta. Ahí me confundí un poquito cuando dijo que iba a ser 2 proyectos. Entonces, el que vamos a hacer, por ejemplo, si va a ser en este caso para una empresa, ¿ese vendría a ser el segundo proyecto o es como el tercero? No, no. Si ustedes van a hacer para una empresa, van a hacer el análisis, diseño, todo, y la implementación va a variar. La primera implementación que van a tener, por ejemplo, va a ser implementarlo ese sistema vía correo electrónico. Y lo segundo va a ser implementarlo vía web. Seguramente para la empresa le interesa más el vía web, porque es lo nuevo y es la novedad. Pero necesitamos nosotros aprender cómo hacer una implementación vía correo electrónico. Ya, perfecto, gracias. Gabriel. Bueno, ingeniero, con respecto al trabajo que se hace con la empresa, podemos escoger la metodología que queramos, ¿no? Para desarrollarlo. Yo recomiendo que trabajen sobre el proceso unificado de desarrollo, porque eso ha sido y forma parte de la enseñanza que les han dado. Fíjense que eso les vienen dando desde programación, cuando hicieron su clase, ¿no? Clase punto y demás cosas, programación 2, donde ya integraron, pero lo otro se lo están dando muy recientemente, y cuando llegan al final tienen muchos vacíos de conocimiento con respecto a las otras metodologías, pero yo he visto que hay más conocimiento afianzado en el proceso unificado de desarrollo. Pero bueno, si tienen a alguien que les guíe bien, no hay problema en eso, digamos. Ya, ingeniero. Yeah. Ingeniero, disculpe, yo tenía una pregunta un poco más personal. Claro, diga. Pasa que esta materia, por ejemplo, tiene como base no necesariamente sistemas de información 1 y 2, ¿no? Y los que somos de redes, por ejemplo, no llevamos esa materia. Pero cuando se realiza un trabajo en grupo, no se hace cada uno cierta parte, se dividen las tareas y todo eso. Y en mi caso no estaría tan al tanto como lo están los de mi grupo, ¿no? Pero quería saber cuál es la manera de calificar de usted para cuando se realice el proyecto. Por ejemplo, si toma en cuenta las presentaciones, o sea, las exposiciones, perdón, ¿de qué manera lo hace? Porque yo tengo pensado salir por excelencia y claro, es que me preocupa un poco de que mi calificación sea un poco baja, correcto, porque no voy a hacer tanto como lo harían los de mi grupo, ¿no? O sea, no es que le esté diciendo que no voy a hacer nada, ¿no? Porque obviamente le voy a tomar su dedicación, pero... No te preocupes, Rafael, yo en esa parte los diferencio bien a los de redes con los de informática y sistemas. Los de informática y sistemas no le tengo piedad, como le dicen. Pero a los de redes sí, porque ustedes no están llevando varias materias, yo les estoy exigiendo mucho más, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de documentación, si por ahí hay veces arman un grupo puro de redes, bueno, porque así lo quieren, digamos, ¿no? Entonces yo lo reviso, les recomiendo qué es lo que hay que mejorar, pero si es en el caso de informática y sistema, yo con ellos soy muy fuerte, porque ellos no pueden equivocarse y vienen todos los semestres repitiendo lo mismo. Entonces, hay una consideración si lo ven, ¿ya? Así que no te preocupes. Ahora, el documento es en grupo. Claro. La implementación se supone que es en grupo,
Pero la defensa de preguntar qué hicieron, cómo lo hicieron y demás cosas es individual, ¿no? Es por eso que en un grupo generalmente no todos tienen la misma nota, ¿ya? Ya, ingeniero. Listo, muchas gracias. Ok, ya. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta más? La excelencia puede salir. Ya, está bien. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo la siguiente sesión. Vayan leyendo el material, por favor, y nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, ingeniero.